Ok, ok. Bienvenido de nuevo para dos ejemplos más de encontrar derivados que involucran funciones trigonométricas inversas. Nuevamente, proporcioné las fórmulas derivadas sin la regla de la cadena si la función dada no es una función compuesta. Y las fórmulas derivadas con la regla de la cadena si la función dada es una función compuesta. Observe que si miramos las fórmulas derivadas con la regla de la cadena, sería igual a la función interna. Y por lo tanto, la derivada es un producto donde el primer factor es una derivada de la función externa y el segundo factor, u', sería la derivada de la función interna. Quería incluir ambos conjuntos de fórmulas derivadas porque me doy cuenta de que algunos de ustedes que miran pueden no haber aprendido aún la regla de la cadena, por lo que este primer ejemplo seguirá siendo relevante, pero también quiero señalar que incluso si no lo hacemos tener una función compuesta, si aplicamos la regla de la cadena, aún obtendremos la misma derivada porque observe cómo u sería igual a x y, por lo tanto, u' sería igual a 1, dándonos la misma función derivada. Mirando nuestra primera función, tenemos f de x, es igual a 3 veces cosecante inversa de x o si queremos, 3 veces arco cosecante de x. Y debido a que esta no es una función compuesta, no tenemos que aplicar la regla de la cadena y, por lo tanto, para encontrar la derivada, usaremos esta fórmula de derivada aquí. Lo que significa f' de x va a ser igual a 3, multiplicado por la derivada de la cosecante inversa de x o la cosecante de arco de x, que sería negativa, dividido por el valor absoluto de x, multiplicado por la raíz cuadrada de la cantidad de x al cuadrado, menos 1. Lo que significa que nuestra función derivada sería igual a 3 negativos, dividido por el valor absoluto de x, multiplicado por la raíz cuadrada de la cantidad de x al cuadrado, menos 1. Pero nuevamente, creo que es importante enfatizar, que si hemos aprendido la regla de la cadena, nunca nos equivocaremos al aplicar la regla de la cadena si no estamos seguros. Entonces, por ejemplo, en este caso, dado que la función interna sería x, observe si dejamos que sea igual a x. La derivada de u con respecto a x sería solo una. Por lo tanto, u' es igual a 1. Entonces, si usáramos esta fórmula derivada aquí, obtendríamos la misma función derivada. Entonces, si alguna vez no estamos seguros de si necesitamos aplicar la regla de la cadena o no, siempre es mejor aplicar la regla de la cadena y luego, si u' es igual a 1, esto solo nos dice que la regla de la cadena no era necesaria. Mirando nuestra segunda función, tenemos una g de x igual a 4 veces la secante inversa de 5x a la cuarta o 4 veces a la secante de arco de 5x a la cuarta. En este caso, observe cómo tenemos la función compuesta donde la función interna sería 5 veces la cuarta. Entonces tenemos que aplicar la regla de la cadena para encontrar nuestra función derivada y, por lo tanto, aplicaremos esta fórmula derivada aquí. Entonces, dejaremos que la función interna sea igual a u, así que si u es igual a 5x al cuarto, también necesitaremos u', que es una derivada de la función interna, que sería 20x a la tercera. Lo que significa g' de x va a ser igual a 4, multiplicado por la derivada de la secante inversa u, que será 1. Dividido por el valor absoluto de u, que sería el valor absoluto de 5x al cuarto, pero dado que este exponente aquí es par, esto siempre será positivo, para que podamos soltar el valor absoluto. Entonces tendríamos la raíz cuadrada de u al cuadrado menos 1. O 5x al cuarto. Al cuadrado menos 1. Esta sería la derivada de la función externa, veces u', donde la derivada de la función interna, que ya encontramos como 20x a la tercera. Ahora vamos y simplifiquemos y luego encontremos este producto. Tendríamos g' de x igual, bueno, los 5 y los 20 se simplifican. Observe cómo esto se simplificará a 1, esto se simplificará a 4, y luego x al tercero, dividido por x al cuarto se simplificaría. Esto se simplificaría a 1, esto se simplificaría a x al primero. Lo que significa que la función derivada sería 16. Dividido por x. Veces la raíz cuadrada de 5x al cuarto cuadrado. Bien, 5 al cuadrado es 25, x al cuarto cuadrado es x al octavo. Menos 1. Entonces esta sería nuestra función derivada.
Entonces, para estos dos ejemplos, primero miramos un ejemplo bastante básico donde no se requería la regla de la cadena y luego nuestro segundo ejemplo, donde tuvimos que aplicar la regla de la cadena para encontrar nuestra derivada correctamente. Espero que hayas encontrado útiles estos dos ejemplos.